¿Qué son obras de justicia? ¿Realmente las obras de justicia son necesarias para nuestra salvación? ¿Sabe usted a qué se refiere la Biblia con la expresión obras de justicia? Soy el pastor Gerson López y es un gusto tenerle en mi canal. Escuche lo que dice las Escrituras acerca de este tema tan importante, pues puede que de alguna manera y en algún momento de su caminar en Cristo, al igual que aconteció con las obras de la ley, es muy probable que haya caído en este tipo de error sin percatarse de ello, ya sea por omisión o simplemente por desconocimiento bíblico. El apóstol Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 3, verso 9 lo siguiente: y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Preste mucha atención a esto que escribió el apóstol Pablo: ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Entonces preguntémonos, ¿qué son obras de justicia? Obras de justicia se refiere a guardar o cumplir lo que está escrito en la ley divina, pero con el pensamiento e intención equivocado. Es decir, cumplir con cada detalle, cada mandamiento expresado en la palabra de Dios, pero con un espíritu soberbio, pensando que al cumplirlos me puedo considerar a mí mismo una persona muy espiritual o santa, y por ello merezco ser justificado ante Dios, es decir, merezco ser hallado justo ante Dios. Esto sucede porque dicha persona cumple la ley divina o la ley de Dios de una manera egoísta, fría, sin amor y sin fe. Entonces, tal vez usted se preguntará, ¿es malo guardar los mandamientos de Dios? En ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Lo malo es guardarlos con la intención equivocada, es decir, que al guardarlos piense que esto le puede contribuir o ayudar para su salvación. Es como pensar que esto le puede sumar puntos para ir al cielo o para entrar en el paraíso o para ser justificado. Bueno, es a este tipo de pensamiento que la Escritura llama obras de justicia. Escuche lo que dice el siguiente pasaje de las Escrituras. Tito 3, del verso 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Escuche lo que dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Escucharon bien este texto? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Profundicemos más en el concepto de obras de justicia. A diferencia de las obras de la ley, las obras de justicia son todas aquellas cosas buenas que hago, no de manera exigida, ni legalista, ni religiosa, pero sí con un propósito errado. Como lo dije antes, dicho error consiste en pensar que de alguna manera estas buenas obras que hago pueden contribuir para mi salvación y así tener algún mérito para entrar a la vida eterna. Ahora escuche lo que el apóstol Pablo escribe en su epístola o su carta a los Romanos, capítulo 10, versos del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a conocimiento o a ciencia, porque ignorando, mire lo que sucedía, ignorando la justicia de Dios, ahora escuche, y procurando establecer la suya propia, esos son obras de justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, ¿se dieron cuenta lo que está escrito aquí? Ellos querían establecer su propia justicia, su propia forma de agradar a Dios, su propia forma de ser justificados ante Dios por medio de las obras. Y dice el verso 4, nada más para aclararlo, porque el fin de la ley es Cristo. Es que hay cierta religión que dice que este pasaje se refiere a que la ley ya no existe, porque dice el texto, el fin de la ley es Cristo, o sea que la ley llegó hasta Cristo. Nada más lo que quiero es aclararlo. El texto no dice que el fin, o sea que la ley llegó hasta Cristo. Es un fin de propósito, un fin de señalamiento, es fin de finalidad. Entonces diría así el texto si lo traducimos originalmente. Porque el propósito o la finalidad de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bueno, explico esto simplemente para aclararlo. En este día quiero hacerle una pregunta. ¿Merece usted ser salvo por sus buenas obras? El apóstol Pablo respondería, de ninguna manera, o sea, ni se les ocurra pensar cosa semejante. Con esto en mente, ya podemos comprender mejor el verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos salvó no por lo bueno que yo sea o por lo bueno que yo haga. ¿Significa esto entonces que yo no debo hacer buenas obras, ya que de todas maneras soy salvo aunque no las haga? De ninguna manera. Escuche lo que dice el siguiente pasaje de las Escrituras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí queda claro que los creyentes verdaderos deben de hacer buenas obras, pero esas buenas obras no es para su salvación, es para dar testimonio de Cristo, de la obra que Él hizo en nosotros. Pablo le escribe a su discípulo Tito en el capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, ¿oyeron esto? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Permítame un momento volver a explicar ese concepto. ¿Qué significa esto entonces? Por un lado se nos dice que el hombre no se salva por obras y que no somos justificados por las obras que hagamos, pero ahora se nos dice que es necesario hacer buenas obras. Claro que nuestras buenas obras son importantes, pero no para nuestra salvación, sino como testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Escuche lo que Cristo le dijo a sus discípulos con respecto a las buenas obras. En el Evangelio según Mateo capítulo 5, verso 16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, lo que quiere decir Jesús es esto: nuestra luz son nuestras buenas obras. Por eso dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un verdadero creyente hace buenas obras, pero por amor a Cristo, por amor al Señor, no para ser vistos por los hombres, sino para que los hombres vean a Cristo en las obras que yo hago y así glorifiquen a Dios. Aquí es importante notar que nuestra luz representa las buenas obras que hago.
El apóstol Pablo describe a los romanos en el capítulo 2, verso 13 lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si esta palabra está siendo de bendición para usted, por favor, suscríbase a nuestro canal, compártala con otros, déjenos sus comentarios, pues así estará ayudándonos a crear más contenido de bendición para todas las personas. Estos hacedores de la ley son los que guardan la palabra de Dios por amor a Él. Y este amor de Dios se manifiesta en obras concretas de amor al prójimo. Por este motivo, un verdadero creyente no puede ser una mala persona o dar mal testimonio. Si una persona se llama creyente o cristiano, debe dar testimonio de Cristo, primeramente en su propia casa. Y si esto no sucede, lo más probable es que dicho cristiano no ha nacido de nuevo. Escuche lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recuerde siempre esto: Cristo pagó el precio total para su salvación. Cristo Jesús lo hizo todo por usted en la cruz. A su obra de redención usted no puede quitarle o agregarle nada para su salvación, ya que la obra consumada de Cristo fue perfecta para usted. Así pues, sus buenas obras tienen mérito únicamente si son hechas con amor sincero a Cristo Jesús y serán tomadas en cuenta por el mismo Cristo para recompensarle en aquel día glorioso. Escuche con atención estos pasajes de las Escrituras, los cuales aclararán más el propósito de nuestras buenas obras. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versos 23 al 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 22, 12, dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por último, observe lo que la Escritura dice en el libro de Gálatas con respecto a la gracia de Dios y la autojusticia. Gálatas 5:21. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces fue innecesario que Cristo muriera. El creyente que vive por fe no desecha la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios para que pudiese obtener la salvación gratuitamente. El apóstol Pablo, al recibir esta revelación, dice: no desecho la gracia de Dios, ni su amor, ni el sacrificio que hizo por mí en la cruz para salvarme, pero la desecha todo aquel que piensa que por lo que hace puede adjudicarse algún mérito para su salvación. Por esto mismo dice el apóstol: porque si la justicia viene por medio de la ley, es decir, por los méritos que un hombre puede alcanzar por sí mismo para obtener la redención, entonces por demás o en vano murió Cristo Jesús. Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe obediente en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Ahora escuche el verso 24. Pero el Señor nos ha justificado, es decir, nos ha declarado perfectamente justos, completamente justos, gratuitamente, porque Él lo hizo todo por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si a la iglesia a la cual usted asiste le dicen que hay que pactar, como decía aquel hermano, ahí no es. Si a la iglesia a la cual usted asiste le dicen que para ser un miembro activo hay que aportar, como decía aquel hermano, ahí no es. Si a la iglesia que usted asiste le dicen que hay que cumplir con ciertos requerimientos extrabíblicos, ahí no es. Todo lo que usted haga para el Señor y para los hermanos debe hacerlo con amor. Si usted diezma, hágalo, pero hágalo por amor, con fe, obediente, por amor al Señor, no porque tiene que, ni porque lo obliguen. Si usted aporta a la congregación, hágalo por amor al Señor, no porque tiene que, ni porque lo obliguen. Si usted predica, hágalo por amor al Señor. Si usted evangeliza, hágalo por amor al Señor y a las almas. Si usted canta, hágalo por amor al Señor, no porque tiene que, como sucede en muchas congregaciones, que si no hace esto lo pongo en disciplina, y que para estar en paz con Dios tiene que hacer esto. Eso no es cierto. Ya Dios hizo la paz por usted. Lo que usted tiene que hacer es servir a Dios con amor y temor reverente. Eso sí tiene que hacerlo. O sea, amar al Señor sobre todas las cosas, pero no pensar que lo que usted hace le suma puntos para ser aceptado por Dios o para su salvación. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, por favor, suscríbase a nuestro canal, compártalo con otros y dele like. Así nos está ayudando para poder grabar más contenido de bendición para todos ustedes.